Esto es Torre Fuerte. Finalizando la serie, Siervo Fiel, Iglesia Firme, escucha el mensaje, La Batalla de la Fe, con el pastor David Pedraza. Vamos al mensaje del día de hoy. Si hoy te dijera cuáles son los grandes peligros que enfrenta la iglesia hoy en día, más allá de la influencia y la obra satánica, podemos pensar en algunas respuestas. Posiblemente encontraremos aquellas que van en relación con la corriente de este mundo y la lucha con nuestra propia carne, como dice la Escritura en Efesios capítulo 2. Tomás de Aquino fue un teólogo, obispo y filósofo del siglo XIII. Acuñó el término pecados capitales, llamados así porque fungen como cabeza u origen de otra serie de pecados. Es decir, son la base desde donde se gestionan otros pecados. Se enumeran 7 de ellos: ira, gula, soberbia, lujuria, pereza, envidia y avaricia. Y ya han sido mencionados en diversas obras literarias como la Divina Comedia de Dante Alighieri o los cuentos de Canterbury. Incluso películas se han hecho acerca de estos temas. Marcan una gran referencia hacia aspectos de nuestra propia naturaleza humana. La ira da rienda suelta a nuestra emoción sin medir el daño o las consecuencias posibles. Gula, autogratificación, autosatisfacción. Te lo mereces, ¿por qué no? Soberbia, hacia el orgullo. ¿Cuántos pecados producen la soberbia? Lujuria, todo lo referente a aspectos sexuales, y vaya que haya una gran influencia. Pereza, la irresponsabilidad humana, cargar a otros aspectos que nos toca hacer a nosotros. Envidia o avaricia, aspectos de mayordomía concernientes al dinero, bienes, lujos y demás cosas. Porque los seres humanos luchamos con estos aspectos, y si lo queremos ver de una manera simplificada, si a usted le gusta recordarlos rápidamente, recuerde todos con la letra F: furia, fama, fortuna, fornicación y flojera. Así ya no se le olvidan. Conceptos fundamentados en el egoísmo, el hedonismo y la autogratificación. La iglesia de hoy en día no estamos exentos de estas cosas. Algunos más, otros menos, otros en algunas cosas más que en otras, pero la realidad, como dice la palabra, es que nuestra naturaleza humana tiende de continuo hacia el mal. Hoy cerramos la serie Siervo Fiel, Iglesia Firme. Estuvo enfocada en el estudio de Primera de Timoteo. Hablaremos de los últimos versos del capítulo 6, la despedida del apóstol. Él recuerda algunos de los temas que ya ha mencionado, que ha desarrollado a lo largo de la carta. Se ha predicado al respecto de esto y algunos son dignos de tener presentes. Hoy nos enfocaremos en aquellos conceptos que aporten una información adicional de lo que ya se ha enseñado. Así que si tiene oportunidad, vaya conmigo en la Escritura, 1 Timoteo capítulo 6, a partir del verso 11. Dice así: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. El contexto inmediato anterior nos da la respuesta. Huye del amor al dinero, no seas controlado por el dinero, puedes desviarte. El antídoto contra esto es la piedad y el contentamiento. El pastor Edgar predicó de esto el miércoles pasado de una manera excelente. Usted puede ver esa predicación en línea, no regreso a este tema. Dice en la segunda parte del verso 6: sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Algunos de los elementos ya fueron mencionados en los capítulos anteriores. La piedad fue abordada en el capítulo 4, al igual que el amor. La fe ha venido trabajando desde el inicio de la carta. Pero hay 2 conceptos que no se han mencionado previamente en esta carta, de los cuales hablaremos, y serán bastante conocidos también. El primero de ellos:
dice la instrucción, sigue la paciencia. La paciencia es esa capacidad de permanecer bajo presión en medio de las pruebas, aprender a sobrellevar momentos adversos. Hoy en día estamos hablando de un concepto muy popular. Ya casi todos hablamos del estrés, ¿verdad? Ay, es que ando estresado. Bueno. A ver si a usted le resulta familiar el concepto con respecto a la paciencia. El estrés es la respuesta física y mental a demandas y desafíos que cuando se prolongan por mucho tiempo afectan negativamente la salud física y mental, sensación de agobio. Estrés prolongado produce problemas de salud como agotamiento, problemas de presión arterial, insomnio, ansiedad y hasta problemas cardíacos, entre otras cosas. Así que si vemos una cosa y vemos la otra, decimos, pues ya está, hacemos la conexión. Tienes problemas de estrés, la solución es la paciencia. ¿Dónde venden pastillas de paciencia? ¿Son de receta libre o controlada, no? ¿Hay algún médico que nos pueda recetar pastillitas de paciencia? Resulta que la paciencia es parte del fruto del Espíritu Santo. En otras palabras, es producido por Dios y no es algo que nosotros podamos adquirir, crear o conseguir. Es desarrollado a partir de la libertad que nosotros entregamos al Espíritu Santo para que Él obre en nuestras vidas. Nuestra pertinencia está en crear el contexto, las condiciones idóneas para que el Espíritu Santo pueda trabajar en nosotros. Y no me refiero a aspectos místicos, sino a elementos sumamente conocidos. ¿Quieres dar el entorno adecuado para que el Espíritu Santo trabaje en tu vida? Muy sencillo. Empecemos con cosas muy básicas. El sometimiento de la carne al Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Obediencia por un concepto sencillo de que entiendes qué es lo correcto. No hay convicción, pero sabes qué es lo que tienes que hacer. Ok, mañana Dios va a crear en ti convicción. Hoy empieza por la obediencia. Disciplinas espirituales, el trabajo y el desarrollo con las disciplinas espirituales. Conceptos como la oración, el ayuno, la meditación, el estudio, disciplinas privadas, disciplinas públicas, disciplinas colectivas. En la medida en la cual usted y yo estamos involucrados en las disciplinas espirituales, estamos creando el contexto adecuado desde donde el Espíritu de Dios puede trabajar en nosotros. La renovación de nuestro entendimiento, como dice Romanos capítulo 12. Cada uno de nosotros tenemos un llamado a pensar de una manera diferente. ¿Qué tanto nosotros estamos invirtiendo o siendo expuestos a la renovación de nuestro entendimiento? Aspectos que tienen que ver en la forma en la cual Dios piensa. ¿Qué tanto se expone usted independientemente de la estrategia que usted utilice? O francamente usted está expuesto a toda una serie de cosas que lejos de renovar el entendimiento lo provocan a pensar como piensa este mundo. Relaciones y contextos sanos. Usted tendría que evaluar qué relación edifica y cuál relación francamente no edifica. Al contrario, destruye, lastima o saca la peor versión de ti. Situaciones que nos tienen en una condición de compromiso o de riesgo. Si usted sabe que es una persona vulnerable en esa área, ¿qué tanto usted se expone o se aleja de esas zonas de riesgo? El involucramiento en la agenda del reino de Dios, es decir, estar involucrado, estar haciendo aquello que tiene que ver con lo que le representa interés o razón de ser a Dios. Si se dan cuenta ustedes, son elementos muy sencillos que producen un contexto desde donde el Espíritu Santo puede crear en nosotros elementos como son la paciencia. Es hacer esto o sencillamente vivir peleándonos con Dios por tomar el control de nuestra propia vida. Se trata de dejarlo manejar para que Él nos lleve hacia donde Él dispone. El ser humano
principalmente los del hemisferio izquierdo dominante, es decir, aquellas personas que buscan soluciones, que quieren hacer, que esperan resolver. Este tipo de personas normalmente están involucrados en cosas donde están tratando de tener todo bajo control. Y la paradoja de esto es que tu estrés va a liberarse cuando aprendas a soltar, no cuando jales más cosas hacia controlar. Queremos controlar cosas que normalmente no tendremos la capacidad de controlar. Personas, conductas, contextos. Porque lo que está bajo nuestro control ya lo controlamos, somos bastante obsesivos en esas cosas. Lo que está fuera de nuestro control es lo que nos estresa. Y queremos controlarlo. Y la magia está en soltar, no en aferrarte. Segundo concepto, mansedumbre. No es necesariamente la definición de una manifestación externa, sino una condición interna que se manifiesta. Es la obra efectuada en el alma que ejerce en primer lugar esto en relación con Dios. Es aquella disposición del Espíritu con la que aceptamos el trato para con nosotros como bueno, adecuado, aunque no lo sea. Y por ello no se discute, no se resiste. Por cuanto soy consciente de esto, puedo aceptar aún tratos injustos. Cuando suceden, entonces no necesito responder o defenderme, porque se ha efectuado el trabajo previo de análisis e evaluación espiritual. Y entonces, en la conciencia de eso, cuando viene el contexto externo, es mucho más sencillo. De acuerdo con los temas presentados, Timoteo, el pastor de Éfeso, estaba tratando con diferentes aspectos dentro de su iglesia. Requería de una condición espiritual. ¿Por qué? Porque había personas que tenían percepciones teológicas diferentes, problemas espirituales, problemas con la autoridad, problemas de divisiones, problemas de conductas humanas, problemas de liderazgo. Y la receta es la misma que la paciencia, la mansedumbre como un fruto del Espíritu Santo. Entonces usemos estos dos conceptos para evaluarnos. ¿Qué tan controlados somos por el Espíritu Santo? Usemos las referencias de paciencia y mansedumbre para poner una calificación. Recordemos, del 1 al 10, ¿cómo se evalúa usted mismo en paciencia y mansedumbre? ¿Ya tiene un número? No le voy a pedir que lo comparta, digo. Y por favor, no se equivoque. La respuesta no está en ser paciente y en ser manso como a veces pensamos. Me explico. Hay cosas en la vida que tienen un problema, digamos que es un problema más de fondo. Muchas veces pretendemos solucionarlo solamente tratando de resolver o mitigar las cosas que son evidentes, aquellas que son las consecuencias. Pero el problema de fondo continúa y no se va a resolver. Lejos de esto, cuando nosotros tratamos de taparlo, va a surgir de una manera que va a hacerse evidente de una manera tal vez más fuerte, tal vez de otra forma, pero va a permanecer el problema. ¿Por qué? Porque en esencia no hemos resuelto nada, solo lo tapamos. Ya me enojé, pues no te enojes. ¿Cómo no se me ocurrió? Es como pintar una pared para quitar un problema de humedad. ¿Se va a ver bonita la pared? Sí. No sé por cuánto tiempo. Y después, la manchota de humedad. Es como tomar un curso rápido para desarrollar una forma de vida. Me dan risa esos videos que promueven. Esto te va a hacer rico en 3 semanas. Pues si en 3 semanas no te hizo rico a ti, sigues haciendo videos. Pero seguimos pensando que la respuesta está en esa solución mágica que va a cambiar todo, sin esfuerzo, sin trabajo, sin inversión, sin nada.
Es como ponerle aceite más grueso al coche y decir, ya está bueno el motor, ya ni humo echa. Es como pensar que la próxima elección presidencial va a resolver los problemas del país. Es como asumir que los problemas matrimoniales o de familia se van a arreglar con buenas intenciones. Por eso la exhortación de Pablo es: necesitamos echar mano de la vida eterna. Es decir, utilizar los recursos espirituales para resolver los problemas evidentes, pero desde el fondo. No te conformes con una conducta aceptable. Si piensas que ya eres espiritual solo porque te contuviste, es posible que solo estás en esta condición de vulnerabilidad donde cualquier situación va a hacerte explotar. La analogía de la olla express me encanta. Tienes la olla express con el alimento en la lumbre a alta presión y hay una valvulita que le quitas, ¿verdad? Y la valvulita es la que libera la presión de la olla. Sirve como un controlador de presión. Y entonces lo que decimos es: aprende a no moverle a la válvula. Para que estés bien, ni le muevas. Para que no explote, ni le cambies. Y solo pasa, o solo necesitamos que llegue una condición desde el exterior para que modifique esa condición y entonces... ¿Por qué? Porque en esencia la presión está contenida. Y no pensamos en cosas, ¿y por qué no la quitas de la lumbre? ¿Por qué no le bajas la flama? Seguimos pensando en la válvula como la solución. Por eso la analogía de volver a nacer resulta importante. Cuando puedo mostrar paciencia o mansedumbre porque elijo ser así, independientemente del entorno, independientemente de las provocaciones, ya no tiene que ver si me trató bien o mal la persona, ya no tiene que ver si el trato es justo o es injusto. Mi reacción depende de quién soy yo, depende de quién he elegido ser, depende de a quién le he entregado el control de mi vida, no de la circunstancia que hay alrededor que está provocando, tensionándome, porque la circunstancia ahí va a estar y se va a repetir una, otra y otra vez. Eso no va a cambiar, las circunstancias ahí van a estar. Entonces, en la medida que pretendas que la única forma de que yo esté bien es que todos los demás entiendan que soy una olla express, que está en la lumbre, que estoy bajo presión y no le muevas, porque me vas a conocer. Necesitamos empezar a pensar de una manera diferente. La Escritura habla de este concepto. Necesitamos nacer de nuevo, necesitamos renovar nuestro entendimiento. Cuando yo puedo ver la situación desde esta condición espiritual, entonces puedo tener resultados como amor, gozo, paz. Y permíteme decirlo de esta manera: cuando podemos ver esto en esta dimensión limitada de libertad espiritual, híjole, ya no quieres regresar a la carne. Cuando yo puedo estar bien a pesar de la circunstancia, ya no necesito la condición ideal. Porque a veces esperamos que Dios nos ponga en la condición ideal. Y lo que quiere Dios es que aprendas a disfrutar tu vida aunque no estés en la condición ideal. Y des gracias a Dios por lo que sí tienes y te goces por aquello que Dios te ha dado y disfrutes las relaciones que tienes y disfrutes lo que Dios te ha entregado. En lugar de estar pensando en cómo pelear, en cómo herir, en cómo explotar. Espero pueda comunicarles de fondo la diferencia. No se trata de lo que haces. Tu cristianismo no tiene que ver con lo que haces, tiene que ver con lo que eres. Y porque eres, entonces haces. Pero si solamente haces sin serlo, entonces vas a ser la olla de presión
que va a explotar cuando las circunstancias no sean favorables. Y después pedirás perdón y después te arrepientes y después dices no se va a volver a repetir y después y regresas a este ciclo vicioso e infértil. Te mando, verso 13. Revisemos las referencias del mandato. Primera, te mando delante de Dios que da la vida a todas las cosas, quien es proveedor de la vida, Dios, el que hace que todo sea posible. Te mando delante de Dios y te mando delante de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Está haciendo referencia al sacrificio y obra de Jesucristo. Dice, estoy diciendo, ellos son mis testigos, tanto el Padre como el Hijo son testigos de lo que voy a decirte. ¡Wow! ¿Y qué me tiene que decir? Verso 14. Te mando que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál mandamiento? Pues la encomienda previa se dio en los versos anteriores. Aquello que edifica, el amor, la pureza, la fe, la mansedumbre, la paciencia. Te mando que permanezcas en ello. ¿De qué forma? Sin mácula, sin reprensión. Una referencia a la integridad del hombre, nada reprochable. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor regrese a esta tierra, hasta el cumplimiento de los tiempos, hasta que el Señor nos llame a su presencia. ¿Y para qué? ¿Para que estés bien? No, para que Dios sea glorificado. Incluye un concepto que se llama la doxología, es una alabanza a Dios. ¿Y por qué te mando todo esto? ¿Y por qué es importante todo esto? Dice, cuando Dios sea manifestado, verso 15, lo cual en su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempieterno. Y por eso todos podemos decir, amén. Porque es para la gloria de Dios. Anhelamos la venida del Señor, que Él venga en gloria. Mientras tanto, Timoteo, tú y yo tenemos trabajo por hacer. Verso 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia, para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. 4 exhortaciones para aquellas personas que Dios ha bendecido con riqueza. Primero, no ser altivos. ¿Por qué no ser altivos? Porque el mundo dice cuánto tienes, cuánto vales. El Hijo de Dios, su identidad está ligada a la persona y obra de Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Tú y yo somos hijos de Dios, nuestra identidad está ligada a Él, entonces no tiene que ver cuántos ceros hay en tu cuenta, cuál es el modelo de tu carro o cuántos títulos tienes. Y si tú tratas a las demás personas hechos a imagen y semejanza de Dios solo por esas cosas, entonces tu identidad está en esas cosas. En tus títulos, en tu chequera, en tus inversiones, en tus bienes, en la marca del saco que utilizas, en la marca de los tenis que traes. Segundo, dice, no pongan esperanza en las riquezas, son inciertas. Sabemos y conocemos la historia, lo hemos visto muchas veces. Cuántas veces fortunas enteras se han terminado porque las personas no habían ahorrado lo suficiente. Porque hay experiencias de vida que no hay forma de que puedan ser satisfechas con la cantidad que hayas ahorrado. Tratamientos médicos, situaciones de adversidad, accidentes, fraudes, robos. Llega un momento en que eso que parecía sano, que parecía adecuado, que nos daba seguridad, resultó que no fue tan seguro. Las riquezas no tienen la capacidad de dar esa condición, a pesar de que sigamos pensando que así es.
¿Cuántas veces hemos visto esta condición que se repite? Perdieron todo lo que tenían. O tal vez vamos a otro contexto. Hay cosas que ninguna cantidad de dinero puede pagar. Nada, no importa cuánto tengas, no lo vas a poder pagar. Decía Steve Jobs, nadie puede pagar por mi enfermedad. No importa cuánto dinero tenga, nadie puede sufrir mi enfermedad. Y es cierto, hasta que se murió. Y hablamos de uno de los hombres más ricos de la tierra. Y después introduce un concepto contradictorio: que disfruten su abundancia. Este concepto de disfrutar lo que se tiene no es popular en medios cristianos. Como que parece que entre más sufras, entre más limitado estés, entre más padecimientos tengas, como que eres más espiritual. El culto de aquí vale si llegaste en transporte público. Si llegaste en tu coche, no, pues ¿cuál sacrificio? Si estamos entendiendo este pasaje, está hablando de disfrutar la bendición de lo que tenemos en Dios. Si eres una persona que tiene una buena mayordomía, si eres una persona que hace las cosas bien y adecuadamente, ¿por qué no disfrutar lo que Dios ya te dio? Disfrútalo. Dice Eclesiastés capítulo 9, disfruta de todos los días de tu vida que te son dados debajo del sol. Y está diciendo esto en el contexto de teme a Dios y disfruta de la vida. Cuarto concepto, que sean ricos en obras, dadivosos, generosos, sembrando para la eternidad. Yo sé que hay personas muy generosas aquí en esta iglesia. Y habrá algunos que digan, híjole, ni yo ni como, ¿no? Yo no tengo. Honestamente pienso que es una justificación. Porque el tema de ser generoso está o tiene su vértice en la fe para dar, no en la cantidad que tenemos o en los recursos que tenemos. La persona que es generosa para dar, se va a dar a sí mismo y entonces va a darse de lo que Dios le ha dado. Y por eso la Escritura puede hablar de la administración, de la mayordomía, de los talentos, de ser generosos, de ser serviciales, de estar para otras personas, porque la Escritura nos manda en ese sentido. Si tú piensas que eres una persona que no tiene para dar, creo que te equivocas. Tiene que ver con tu actitud. Por eso hubo una mujer que entregó unas pocas monedas y Jesús dijo, esta mujer ha dado más que todos. Porque tiene que ver con la actitud, con la fe para dar. ¿Qué tienes que Dios te ha dado? ¿Tienes recursos? ¡Qué bueno! ¿Tienes capacidades? ¡Fabuloso! ¿Tienes tiempo? ¡Uy! ¡Wow! ¡Qué valor tan increíble! ¿Tienes tiempo? ¿Tienes alguna habilidad? ¿Tienes conocimiento? ¿Qué tienes para dar? Sé generoso al compartirlo con otros. En la medida en que tú y yo entendamos este principio, podremos gestionar esa generosidad en los diferentes contextos. Si tú hicieras un presupuesto, si ya tienes un presupuesto, qué bueno. Pero si no tienes un presupuesto, te reto a hacer uno. Haz un presupuesto y de ese presupuesto incluye todos tus gastos. Saca toda tu referencia. Ahora, ya que la tienes, considera qué de tu ingreso podrías apartar para ser generoso. Al principio del mes, no estoy hablando si te sobra al fin de mes. No. A principio de mes, ¿cuánto podrías apartar? Apártalo. Y te puedo garantizar que Dios te va a suplir todo lo necesario con la diferencia. Aparta esa referencia al inicio de mes y durante el mes empieza a hacer esta oración a Dios. Padre, muéstrame a quién quieres que bendiga a través de este recurso. Y si lo podemos hacer fácilmente en el concepto del dinero, ahora haga esta transición con respecto a tiempo. Porque si hablamos de diezmo, a lo mejor algunos podemos decir, bien, ¿diezmas tu tiempo?
diezmas tus recursos, diezmas tu talento. El principio ahí está. Por eso digo, es un tema de fe. Verso 20. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La última instrucción es guardar lo encomendado, pues nuevamente retoma pláticas vanas, argumentos humanos. ¿Estamos expuestos como iglesia a estas corrientes? Que si no. ¿Qué sería una plática vana? ¿Qué sería un argumento humano? ¿Qué es aquello que nos está desviando de la fe? ¿Qué es aquello que nos desvía de la fe? Que lejos de ayudarnos a crecer espiritualmente, nos aleja. Filipenses 4, verso 8 y 9. Por lo cual, si todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¡Wow! Filtros, ¿qué es lo que sí edifica? Y si lo analizamos, hay muchas cosas que no edifican. Y ya hablando de esta corriente, de este mundo, podemos hablar no solo de estas tendencias, podemos hablar aún de los movimientos institucionalizados. Históricamente ha habido movimientos en contra de la Escritura que se han venido actualizando con el paso del tiempo, pero en esencia mantienen la misma enseñanza. Por ejemplo, desde el primer siglo surgió un movimiento llamado el gnosticismo. El gnosticismo decía que la premisa fundamental es que necesitas solo el conocimiento adecuado para llegar o anhelar la salvación. Entonces, el tema tiene que ver con el conocimiento. Y a veces así predicamos el evangelio. Lo único que necesitas es tener la información correcta. Jesucristo vino, murió en el mundo, resucitó, está sentado a la diestra del Padre. Te puedo asegurar que cualquier persona allá afuera sabe eso de Jesús. Y no son salvos. Porque el tema no es tener la información correcta, sino ser formado correctamente. No tiene que ver con información. Y algunos pensamos que la información correcta es el cambio. El otro movimiento es el universalismo. Básicamente dice que todos somos hijos de Dios, no importa qué hagas, no importa cómo te conduzcas, no importa en qué creas, al final todos vamos al cielo. Todos los caminos llevan a Dios. Bueno, podríamos hablar muchísimo de esto. Quiero tomar un tiempo para hablar acerca de una corriente de pensamiento herética que hoy mismo tiene una influencia fuerte en la iglesia actual. Un movimiento que yo le llamo el humanismo cristiano. Un concepto similar es el humanismo religioso. Conceptos que tuvieron difusión desde el siglo pasado, no son tan nuevos como parece, pero están hoy vigentes en nuestra iglesia. El humanismo cristiano. El humanismo cristiano es esta corriente de pensamiento filosófico que tiene un fundamento moral de la dignidad humana y de la libertad individual. Coloca al ser humano como propósito y fin de todo plan eterno. Lo decimos desde definiciones que se escuchan bien hasta que las analizamos. Escuche esta. La Biblia es la historia de redención del hombre. Y algunos que no ponemos atención la damos por buena. O sea, se trata del hombre. O más fuerte, el propósito de Jesucristo es la salvación de la humanidad. ¿Estaría de acuerdo? Se oye bonito, pero entonces Jesucristo vive a causa de nosotros, no nosotros a causa de Él. Al suceder así, las implicaciones tienen un gran impacto. ¿Por qué? Porque entonces la meta, el fin, el bienestar es la comodidad, la felicidad del ser humano. El propósito de ser la iglesia es la iglesia misma y no la gloria de Dios. Se adapta la teología, la doctrina y hasta los ministerios de las iglesias para cumplir con estos fines. La alabanza y la adoración está fundamentada en la experiencia humana y no en la adoración de la divinidad. Tú proveerás. Es más fácil cantarlo que me entrego a ti.
¿Me estoy explicando? Y aquí hasta lloramos. Y no estoy cuestionando la alabanza, te estoy invitando a reflexionar. El énfasis a veces lo ponemos en la experiencia humana, que yo sienta bonito, porque eso es lo más importante. Y si falta algo, lo profetizo, lo declaro o hasta lo decreto. Existen enseñanzas seculares que han venido a estar inmersas en la iglesia. Por ejemplo, ahora se llama trastorno o enfermedad. Antes se llamaba pecado. Pero ahora es trastorno. Se oye más bonito, ¿no? Más elegante. Estoy enfermo. Antes era pecado, era desobediencia, era vivir en las pasiones de tu carne. Se culpan a otros de conductas presentes principalmente por eventos o personas que sucedieron durante la infancia, en lugar de responsabilizarse de su propia vida y actos. Es más fácil decir, es que mi papá, es que mi mamá no me dieron afecto, nadie me quiere, todos me odian. Ok. Y luego ya eres un adulto, ¿qué vas a hacer? Lamento la tragedia de tu casa. Lamento lo que viviste, pero ya eres adulto. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Cómo lo vas a resolver? Y entonces hablamos de conceptos como la renovación del entendimiento, como nacer de nuevo, como en Cristo somos la vida vieja pasado, he aquí todas cosas son hechas nuevas, pero eso solamente en la teoría, en la práctica no sucede. Se reclama y se demanda un permanente perdón, gracia y misericordia. Todos me deben de perdonar, todos deben de mostrar gracia, todos tienen que ser misericordiosos conmigo. Pero yo no me arrepiento, yo no renuevo mi condición, yo no cambio mis actitudes, no cambio mi conducta. Pero demando perdón, gracia y misericordia. Estas expresiones del humanismo cristiano afectan muchas otras áreas: secularismo, manipulación, explotación. Su índole llama entumecimiento colectivo. Es decir, como todos pensamos mal, pero somos todos, pues ya no se siente tan malo. Como iglesia tenemos que estar atentos a esto. Concluyamos. La iglesia de hoy tenemos 3 temas para recordar, para vencer nuestra propia naturaleza humana, para triunfar en la batalla de la fe. Primero, sigamos lo que edifica. Si hacemos un ejercicio honesto, sabemos de lo que se trata. ¿Y cómo es que sabes de lo que se trata? Tan lo sabes que lo escondes, porque sabes que no lo puedes enseñar. Si tu tema no es falta de discernimiento, entiendes lo que es correcto y lo que no es correcto. Tan lo entiendes que sabes lo que puede ser publicado y lo que no puede ser publicado. O sea, sí lo entiendes. El tema no es discernimiento. El tema es renovación espiritual. Segundo, recuerda los mandatos de Dios. No pasemos la línea. No pierdas de vista que somos seres humanos con una naturaleza caída, con una tendencia hacia el mal. Y lo único que necesitamos es estar el suficiente tiempo en las condiciones equivocadas para que salga la peor versión de nosotros. Tercero, guarda lo que se te ha encomendado. Necesitas estar atento para no desviarte de la verdadera fe. Y para ello se requiere un ejercicio activo, consciente y proactivo de crecimiento espiritual. Porque allá vamos saliendo de aquí, de este lugar, vamos a enfrentar una influencia de maldad encabezada por Satanás. Tenemos una naturaleza de pecado con la cual lidiaremos hasta que venga Cristo y enfrentaremos un mundo que está en decadencia. ¿Estamos conscientes o no de ello? Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Y Señor, necesitamos de ti. Tal vez no somos ni siquiera lo suficientemente conscientes cuánto necesitamos de ti, Señor. Tal vez ni siquiera hemos logrado entender de lo que se trata. No somos capaces siquiera de imaginar cuánto necesitamos de ti. Ayúdanos, Padre.
A veces minimizamos nuestra propia condición, el propio ataque de Satanás o la influencia de este mundo, y pensamos que podemos permanecer sin tu ayuda. Señor, no es así. Guíanos hacia ti, Padre. Permítenos entender que en la medida en que somos conscientes de nuestra necesidad de ti, estaremos más protegidos, más vinculados y más crecientes hacia tu obra. Señor, guíanos. Permítenos, Señor, ser ministrados hacia ti, para tu honra y tu gloria, Padre. En Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Gracias por escuchar este mensaje de la Palabra de Dios. Para más información acerca de Torre, llámanos al 2222 25 30 46 o escríbenos al correo info@torrefuerteib.org. Visita nuestra página web www.torrefuerteib.org. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes: Facebook, IB Torrefuerte, Instagram, Twitter y Telegram, Torrefuerte IB. Dios te bendiga.